spot tonight. It's a privilege to sing again one of our BC treatment. Oscar also performed what is considered the finest piano treatment of timpani. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, muchachonas, muchachonas, esto es Salgan de ahí. Cada vez perfeccionas más esa intro, cabrón. Sí, ¿no? Y Chulada. cada vez le voy embarrando ahí un poco más de chantilly. Sí, güey, pues yo creo que ya después de 7 episodios, ahora sí ya no venimos con nuestras mamadas de muy buenas noches, salgan de ahí. Sí, ya creo que ya por fin nos pudimos relajar. Sí, exacto. Ya creamos este vínculo con ustedes, ya saben quiénes somos nosotros. Nosotros sabemos quiénes son ustedes porque son muy poquitos. Pero aún así... Agradecidos. Y los queremos muchísimo, sumamente agradecidos. Nuevamente es un placer estar con ustedes en esta nochecita de domingo. ¿Ya tienen su chelita en la mano? No la veo. Chelita, por ahí. papitas. ¿Cuál sería tu combo? ¿Cuál es tu combo más bien de salgan de ahí en domingo? Oye, amigo, yo... ¡Ay, amigo! Tenía que Saludos hasta su casa, señora. Ya pronto les contaremos de estos chistes locales. Chiste local, pero muy bueno. Creo que a mí me gusta muchísimo, o sea, pizza, hamburguesa. Creo que sí tengo unas hamburguesas favoritas, que son por ahí las Villeburgers. Oh, patrocínenos. Villeburgers, somos tus ídolos. Este mono, tú nunca los has probado aún, pero... Un día te voy a invitar. Sí, porque es chistoso, o sea, realmente son contadas las veces que nos toca ver los episodios juntos. Exacto. Yo por lo regular lo veo con mi familia, que ya les gustó bastante, ya es un ritual de domingo. Exacto. Y pues como ya es en la tardecita, casi siempre es de chelita. Sí, exacto, Mi chelita. familia no toma mucho, pero ese día es de chela obligatoria. Sí, ¿no? Y botanita quizá. Sí. Así que, señores, acompáñenos con una chelita, acompáñenos con una copita que por ahí tengan. Es un placer para nosotros que nos sigan sintonizando y viendo. Ya vamos más allá que para acá. Ya soltamos la bomba. Realmente el episodio pasado estábamos un poco pedos, pero sí, salió bien. Salió bien. En ese estado hasta fluyen mejor las palabras. Totalmente. Ya les habíamos comentado, pensamos cerrar temporada. Obviamente no es para siempre, no se espanten. Indeed. Vamos a volver mejorados, vamos a traer mejores temas, un poquito más organización, así que espérenlo. Así es. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy son los cultos. Perdón, los cultos. Culo. No, ¿Culos o cultos? Cultos. Yo traigo culos. Yo también traía culos. Pues hablamos de culos. Hablamos de cultos. No es cierto. Vamos a hablar de cultos. Sí, cultos. Los cultos, fíjate que estuve investigando porque de repente nos llegan mucho a la mente pues sectas, ¿no? De repente o secciones de grupos que se juntan y hacen cosas. Pero si nos apegamos mucho a la norma o a lo que dice, ¿no? Un diccionario, un culto es una forma de mostrar... Una forma de mostrar fervor. Es lo que dice Mileros. Sí, exacto. Es una forma de mostrar fervor, de mostrar devoción ante algo que tú crees, ¿no? Okay. Justamente esto se va evolucionando un poquito más durante el último siglo, ¿no? de nuestra vivencia, donde empiezan a decir que los cultos, o se empiezan a formar ciertos tipos de cultos por cierto. Cada que dices culto pienso culo. Se empiezan a formar grupos de personas que empiezan a idealizar ciertos ídolos, ciertas vivencias. Hasta ciertas personas. E incluso ciertas personas. Entonces se empieza a ver mucho esto y varios psicólogos y sociólogos empiezan a definir cómo a las sectas las empiezan a nombrar como sinónimos.
Ok. los cultos, ¿no? Entonces, donde se juntan varias personas, idealizan y se agrupan y tienen como un mismo sentido, un mismo fin. Sí, porque de hecho yo noto, o lo que te decía ahorita a inicios del programa, el ser humano por naturaleza necesita un líder, necesita una guía. Realmente pues somos personas que no podemos vivir aislados, siempre vivimos en sociedad, pero hay personas que pues obviamente tienen este liderazgo nato. Así es. Nacen y pueden mandar a las demás personas. Lo vemos muchas veces desde kinder, primaria, secundaria, los jefes de grupo. Sí. Son personas que tienen este carácter, este liderazgo que El pueden carisma. llevar a todos los demás. Ajá. Exacto. Entonces, pues sabemos personas que preferimos estar un poquito atrás, que obviamente tenemos nuestra ideología, nuestro Claro. criterio, pero pues obviamente en una masa muy grande vamos a seguir a un líder. Y es también, son dos partes, porque es una muy importante la que dices, existe un líder, pero también está la otra parte en la que el ser humano también le gusta mucho pertenecer a algo. Exacto. Entonces, cuando una persona tiene a un líder y de repente ese líder congenia con las ideas que tú tienes, Ujú. pues obviamente lo sigues. Y de repente cuando ves a más personas que están alrededor y también lo siguen, pues te jalas, ¿no? Y dices, Exactamente. vamos adelante. De hecho, hasta poniéndolo en la actualidad, podríamos decir que es un culto los influencers. Claro. O sea, Luisito Comunica, ¿cuántos seguidores tiene? ¿Cuántas personas están detrás de él al pendiente de lo que hace? Así es. Porque, como dices, o sea, comparten la misma ideología. Entonces, pues yo creo que podríamos llamarlo de alguna manera culto. Sí, los nuevos cultos, ¿no? Ujú. Los cultos de los millennials, se Exacto. podría decir. ¡Uy! Qué satanizado, güey. Ok. Es nuestro pensar. ¿Verdad? Usted diga, ¿qué le parece? ¿Le parece o no? Ahí déjenlo en los comentarios. ¿Sí o no? Y justamente se empiezan a dar, ya en las últimas décadas, ya próximas a los 2000, Sí. se empiezan a dar estas personalidades y estos personajes que resaltan, ¿no? De la sociedad y que de repente tienen algunas ideas medio Sí, tristemente, loquillas. hay personas que obviamente tienen una mentalidad muy positiva, que te llaman a eso, te llaman a superarte, a ser una mejor persona. Pero Ajá. los grandes cultos pues son conocidos por personas que son una mierda prácticamente. Que han dejado marca en la historia, pero de una manera muy triste o muy culera. Sí, y bueno, también no dejemos de lado, ¿no? Que quizá podrías decir, pues son personas mierda, pero pues también ellos estaban muy convencidos Sí, de repente, sí, sí. ¿no? De lo que ellos sentían y para ellos era lo mejor y ellos sabían que, o sea, ellos estaban tomando esas decisiones porque era para ellos lo mejor. Ajá. Pero de repente dices, pues es que ¿qué tanto tenías en tu cabeza? ¿Qué tela de Sí. mentiras tenías ante tus ojos para que... Y obviamente sabemos que la mayoría de estas personas son personas que sufrieron trastornos mentales. Exacto. Entonces, pues una persona con un trastorno mental, pero tiene el poder de liderazgo, mala combinación. Y cuidado. Entonces, justamente me estabas hablando de algunos. Sí, pues yo ya tenía idea de varios cultos. Ajá. De hecho, pues es algo que ha escalado en la cultura pop. No sé si viste la serie de American Horror Story. Ajá, sí, Cult. sí. Ajá. Es muy buena, o sea, te hablan de un vato con una ideología muy marcada, Ajá. obviamente un trastorno muy cabrón. Se empieza a idealizar, ¿no? Empieza a fijarse metas. Entonces, pues vas viendo cómo esas personas van escalando, empiezan se puede decir, localizar personas, reclutar que tienen algún trastorno o son tal vez muy introvertidos. Entonces estas personas tienen el poder de llamarlos y empezar a cambiar su mentalidad. Así es. Y manejarlos como marionetas, ¿no? Ajá. Manejarlos a su propia Conveniencia. Sí, exacto. Y empezarlos a guiar al camino que ellos consideran mejor. Es algo muy retorcido, pero que funciona. Y que lo vemos día a día. Sí, de hecho, pues ahorita yo ya lo veo un poco más difícil por la globalización. Estamos muy cerca de las redes sociales, entonces ahorita ya es muy difícil. Ahorita si tienes dudas sobre algo, investigas en internet y tienes la respuesta. Pues sí y no, porque Bueno. ahí yo podría diferir y se podría debatir esa parte porque de repente la sociedad más informada a veces es la más desinformada. Pati Navidad. Exacto. Ay, Sí, mi la tía. señora Pati Navidad. Entonces es esa paradoja que te encuentras. Cuando más puedes encontrar, también te puedes encontrar muchas más fake news, también te puedes encontrar muchas más personas que
prácticamente te quieren llevar por su sendero. Y por eso, y ese es mi punto, ¿no? Que en el día a día las noticias que nos empiezan a llegar, te encuentras noticias en donde prácticamente ya no sabes si las fuentes son reales, Sí. si están maneadas, es todo un rollo. Ay, como estas memes que sacan en grupos de ventas. Sí. Se encontró a este joven robando las afueras de Ocoluce. Sí, exacto. Y es Luisito Comunica, güey. Sí, exacto. Oye, deberíamos de hacer eso con los... Bueno, no estaría pelado, güey. Nadie nos conoce, güey. Si nos ven, nos van a meter una ensarta. No, aparte, güey, o sea, sí nos ven. Pinches. Por eso, nos ven en la calle, imagínate. Pues el perro. Bájalo. Por algo te tocó ir a la Aventura Puente, ¿no? No mames, güey. No hay que hacerlo, compita. Pero No, bueno, no. a ver, me ibas a contar de estos ejemplos de culto que por ahí Sí, tienes. pues uno de los que me llaman más la atención o los que se me vienen primero a la mente es este culto de Heaven's Gate Ok. o la Puerta del Cielo. Era un culto que creó esta persona, Marshall Applewhite, Ujú. ¿recuerdo? En el que pues prácticamente la finalidad era buscar la salvación. Me puse a investigar un poquito más, conocía la historia, pero pues obviamente todas las personas tienen un trasfondo. Era una persona que pues tenía un trastorno mental. Él tenía una familia normal, tenía hijos, pero pues comenzó a decaer por sus problemas mentales. Entonces su esposa se fue, se llevó a sus hijos y él perdió todo. Entonces él de manera voluntaria se internó en un hospital mental. Pero ahí viene lo cagado, güey. Porque es como estas pequeñas coincidencias de la vida. Comenzó a tener un pequeño romance con una enfermera. Pero la enfermera también tenía un poquito de desorden mental. Ok. Entonces, ahí lo cagado es que ella afirmaba que estaban destinados, que en otra vida se habían conocido y por eso tenían esa conexión tan grande. Me suena Joker y Harley Quinn. Joker y Harley Quinn, ¿no? Sí, ella tiempo antes fue como con un medium y le dijo que iba a conocer a una persona así, ya sabe, que iba a tener potencial, que iba a venir a cambiar al mundo y casualmente coincidía con las características de Marshall. Entonces empezaron a tener una relación, él se sanó, salió y comenzaron con esta nueva ideología, güey. Entonces en esta ideología mezclan mucho lo que es la Biblia, el Nuevo Testamento y ciencia ficción, güey. ¿Qué? Hazme el perro favor. Qué pedo. O sea, Ok. o sea, si lo escuchas, no es... Yo si me dicen ahorita algo relacionado a Biblia y ciencia ficción, me llamaría la atención. Obviamente no para entrar al culto, pero sí investigo. Sí, claro. Como, a ver, ¿cómo le mezclaron ahí de un lado y del otro? Ajá. Y metieron y todo. Sobre todo, que estamos hablando de un culto que al final sí fue famoso y muchas personas sí lo siguieron, Sí. ¿sabes? Entonces es algo que tú te pones a pensar y dices, ay cabrón, entonces sí hicieron una historia bastante creíble para que las personas jalaran y dijeran, ah, sí. Sí, y además por lo que te digo, o sea, realmente en ese entonces había mucha desinformación. Ellos comenzaron este culto aproximadamente en los 70s. Ok. Y comenzaron a recorrer todo el país. De hecho, hasta hay pequeños videos de sus reuniones y están bien creepy, güey, porque están sentados en el, ¿cómo se llama? En el estrado y duran de 5 a 10 minutos callados viendo al público. Qué pedo. Entonces, como, qué pedo. Y toda la gente, pues, fue, ¿no? Porque vio un panfleto en la calle. Soltaban humo y empezaban a hablar de la salvación y cómo los seres extraplanetarios iban a traernos nuestra salvación. Ok. Entonces, pues, varias gente se paraba, güey, le valía madre, se iba, pero otros se quedaban. Entonces, fueron por varias partes del país. Esto sucedió en Estados Unidos. Ok. Y fueron reclutando. Entonces ellos lo que hacían era llegar a establecerse en el desierto, montaban su casa de campaña y ahí era donde vivían. Pero algo muy culero era cómo deshumanizaban a la gente. O sea, tú ya eres parte de mi culto, ya no te vas a llamar Pablo, te vas a llamar Mocho. Mocho. Y eres Mocho. Qué bueno, Ya sabrán por qué. Eres Mocho. Ay, qué bueno. Y tú ya no tienes familia. Ya no eres nadie, güey. Eres parte de este culto, de esta familia. Tu vida fuera de este grupo no existe. Verga, güey. Ya mi vida está a medias, güey. Está a medias. No, Güey, mames. hay chistes para contar, cara. Sí, güey, de un chingo.
No mames, y entonces la gente así como así, yo creo que igual tiene que ver como las relaciones tóxicas, ¿no? Que de repente Exacto. te deshumanizas tú, dejas de ser tú para complacer, ¿no? A otra persona, pero esto es un rollo de más personas. Ah, y lo peor de todo, güey, es que era por voluntad propia. No mames. Hay videos de las personas hablando y se ven bien felices, diciendo estoy feliz, el mejor día de mi vida, voy a encontrar la salvación, porque realmente se lo creen. Y el punto al que quiero llegar es que murieron felices. ¿Cómo que murieron? Es prácticamente, los que ya conocen el tema saben a dónde voy. Ha sido uno de los suicidios en masa más famosos de Estados Unidos. Fue evolucionando su teoría. De hecho, tienen un sitio web, no sé si siga vigente, donde te explicaban el porqué de su movimiento y cómo te podías unir. Entonces, para no hacerte tan larga, carnal, y gente, perdón, es que me estoy envolviendo mucho, es que me prendo cuando me toca hablar de estos temas. Ellos ya estaban establecidos en un rancho, en el rancho Santa Fe, en California. Tristemente empezaron a tener ideas ya un poquito más alejadas de lo que era, porque pues realmente era el Nuevo Testamento, buscaban una salvación del alma. Pero pues por sueños y vivencias que tenían, justamente coincidía con el cometa Hale-Bopp. Fue aproximadamente en el 97, me parece. Entonces, este cabrón tenía la teoría de que justo a la par del cometa iba a pasar una nave espacial que nos iba a llevar a la salvación, porque tenía la teoría de que este planeta ya iba a culminar. Entonces, tu pase era que tu alma llegara a la nave. Y es que justamente llegaron los 2000, ¿no? Y los 2000 también traían el pedo de que se va a acabar el mundo, no sabemos qué va a pasar. Fue un boom de coincidencias. Ajá. Venía este pedo de la tecnología que prácticamente iba a terminar en el año 2000. ¿Qué otra cosa? Pues simplemente fin de milenio, el cometa. Entonces fueron muchas cosas que se juntaron. Entonces, lo que él propuso a sus seguidores, que en ese entonces bajó mucho, eran aproximadamente como 39 vatos, algo así. Vivían en el rancho que te comento. Entonces, su teoría fue prácticamente hacer un suicidio colectivo. No mames. Morías y tu alma llegaba directamente a la nave espacial que te iba a llevar a la salvación. No mames. Es uno de los suicidios en masa más grandes en Estados Unidos. Tristemente lo hicieron. Y está culero porque de hecho hay varios documentales en los que te explican cómo fue su procedimiento. El primer día fue en 3 días. El primer día murieron 15 y los demás los asistieron a morir. El segundo día otros 15, 9 los asistieron y el último día los últimos 9, güey. No manches. Ya una persona de hecho que desertó del culto fue la que dijo, oigan, se pasó este pedo, vayan. Llegaron, güey, todos estaban disfrazados con un traje tipo espacial negro con el escudo del Heaven's Gate. Los mismos tenis, unos tenis Nike. Y todos traían en su bolsa $5. ¿Por qué? Prácticamente era como su pase, güey, por así decirlo. Mames. Entonces, $5. Qué barato, güey, para viajar a la felicidad. No, para llegar a Ni lo que te cuesta un tostón de mota. No mames, para llegar al infinito. Y pues prácticamente fue eso. O sea, su método fue mezclar vodka, jugo de naranja y... Ay, no recuerdo cómo se llama. Es un medicamento para la epilepsia. Entonces, se lo tomaban. O sea, se pusieron bien mecos y se murieron. Pues es que era un vasito, güey. Era un vasito, te lo tomabas, te acostabas y te ponían una bolsa de plástico en la cabeza con cinta. Por si no te hacía efecto el veneno, pues la asfixia. No manches. No, qué Sí, horror, güey. qué horror. Y es de lo que te digo. Hay videos en los que las familias, las personas se grabaron para sus familias. Y felices, están como, es el mejor día de mi vida, por fin voy a encontrar la salvación, voy a salir de este planeta. No, salvación, no. Entonces, no para mí. o sea, culero, nunca mezclen el fenómeno ovni con la religión. No lo hagan, compas. No lo hagan. Creo que no tienen correlación. Exactamente. Pero no sabemos. ¿Tú algún sí, culto? pues, Creo que me alargué mucho, pero pues es que es un tema muy perro. Sí, es bastante amplio. Por ahí, uno de los más recientes y que resonó demasiado, sobre todo porque estaba involucrada una de las actrices de Smallville, Allison Mack. Allison Mack, la güerita que estaba súper enamorada de Clark Kent. Esta chava lamentablemente se vio involucrada en El uno de estos culto cultos. Era un culto que eran como letras, aquí se los vamos a poner.
En el culto de Clark Kent. En el haz de cuenta. No, ¿cómo se llamaba este güey? El que hacía a Clark. Ay, ¿cómo se llamaba? Y justo lo vi hace poquito. Ajá, es que sale en otra película que se llama La Niebla. Otra vez, mira, otra vez edición, nos va a cagar el pedo y nos va a poner ahí. Son unos estúpidos. Sí. Uy, qué curioso. Uy, pero qué curioso. El chiste es que ella se vio involucrada y se trataba, empezaba el culto como el rollo de, aquí vas a poder resolver tus problemas, aquí vas a poder resolver todos los rollos psicológicos que tengas, grupalmente, bla, bla, bla. Herbalife. Se cuenta como Herbalife. Pero sin licuados. Pero sin licuados. Si ya saben, amigos, si ven una cortina verde. Exacto, bien. Sin licuados y sin cortinas verdes. El chiste es que muchas chavas llegaron ahí y... Tom Welling. Tom Welling. Ya. Ahí está. Perdón. No puedes continuar. Si no puedo, güey. El chiste es que se vio involucrada, se metió y empezó a escalar niveles. ¿Cómo escalabas niveles? A manera de retos. Si completabas este reto, escalabas nivel. Pero los retos empezaban a dar muy mala onda cuando era como de... El siguiente reto es que tienes que dormir con el dirigente o el líder de todo este rollo. 100 puntos para Gryffindor. Sí, exacto. De ese tipo de pedos bien raros. Y... el siguiente reto, todas las mujeres deben de estar desnudas cuando estén en presencia de tal persona. Y fueron un rollo que ella ya se vio involucrada, incluso presentaron cargos por tráfico de personas. Está en la cárcel, ¿no? Ella ya está en la cárcel desde el 2019. Lamentablemente noticia, pero nuevamente les estamos diciendo, muchachos, abran los ojos, porque este tipo de personas que son muy carismáticas, una persona se necesita únicamente para que 39 personas fallezcan, no manches. Sí. No manches. Y es lo que te digo, o sea, también saben elegir. Ahorita hablando ya de personajes, pues yo creo que todos ya pensaron también en Charles Manson. Pues era una persona completamente zafada, yo creo que la veías desde sus entrevistas. Sí. ¿Puede hacerme una imitación? Sí, así como... Permíteme. ¿Qué tal, señor Manson? ¿Cómo está el día de hoy? Bien. ¿Qué tal estás tú? Bien, señor Manson. Usted no es el señor Manson. Obviamente no. Y pues, güey, tiempo después se le diagnosticaron esquizofrenia, trastorno de personalidad. Sí. Pero es un cagadero. Sí. Tristemente fue pues en la época, o no puedo decir oro, fue en el verano del amor. Sí, claro. Una de las épocas en las que Estados Unidos tuvo un mayor desbalance, venían de la guerra de Vietnam. Entonces... siento que había un desorden social muy grande. Sí, muy grande. Fue todo el movimiento hippie. Entonces siento que esta persona se apropió de este movimiento, tomó ventaja para todos los jóvenes desorientados en esa época, como nosotros. Bueno, como tú, joven desorientado. Pues se empezó a jalar banda. Ok. Jalar banda. Ya sé. Jálense bandita. Así les dijo, pero en inglés. Exacto. Cabrón lo que hacía era... tenía su camioneta hippie, andaba por todo el país reclutando pues, gente, en la mayoría mujeres, que pues obviamente querían salir como de este orden social, querían tener igualdad, tenían esta mentalidad muy hippie. Claro. Entonces, él empezó a buscar esas pequeñas debilidades. De hecho, en un documental te hablan de que uno de sus libros favoritos con los que se idealizó fue con el título es algo de... ¿cómo ganarte a las demás personas? ¿Cómo ganarte a las personas? Algo por el estilo. Okay. Entonces imagínate una persona con estos trastornos que aparte es carismático. Pues... no, y aparte que venía ya entrenadito de lectura y todo. Sí. Además, pues es una persona que... él siempre tuvo la idea de ser un rockstar. Obviamente, pues fue la época en la que despuntaron muchas bandas. Una de ellas fueron los The Beatles. Ok. Entonces, este vato... justamente del White Album acuñó la canción Helter Skelter. Claro. Y puso ese nombre a su culto, ¿no? Ajá. O sea, bueno, el culto se llamaba The Family. Ok. Pero su movimiento era el Helter Skelter. Este vato lo que hizo fue una canción que no tiene nada que ver. Sacó una teoría que obviamente le hizo creer a todo su séquito. Esta teoría era de que iba a haber una guerra racial. Blancos contra negros. Y iban a ganar los negros. Y que tenían que prepararse. Sí, lo que era, la canción dice algo como de deslízate por el tobogán, que yo estaré abajo, algo así. Entonces su idea era meterse todos en un pozo
que pasara el cagadero arriba. Obviamente iban a ganar los afroamericanos, pero no en su mente. No iban a poder dominar, no iban a poder gobernarse. Entonces era cuando iban a emerger con los Beatles, porque iban a estar debajo con ellos. No mames. Y ellos iban a dominar el mundo. Qué pedo. O sea, imagínate a una adolescente de 16 años, drogadicta, sin familia, te dicen esto, pues te lo crees, no tienes acceso a Sí, nada. sí, jalo. Sí, señor Manuel. No manches. Está Y- muy cañón Está muy cañón. Está muy cañón. Señoras y señores, pongan atención a lo que siguen, a lo que ven. No se hunden con cualquier persona. Sí, yo me junté con él y mira, vean, ahora. es mi culto de una persona. Salgan de ahí. Y pues, simplemente para finalizar, lo único que hizo esta persona fue empezar a crear esa guerra. Empezó a querer plantar asesinatos a nombre de las Panteras Negras. De hecho, pues ahí viene el triste asesinato de Sharon Tate. Sharon Tate. Que pues obviamente iban por un productor musical al que él echaba la culpa de por qué no triunfó en la música, pero pues, tristemente ella estaba rentando la casa, murió con sus amigos, esposa de Roman Polanski, mató a otra familia después, y años en la cárcel, años, y su séquito seguía. No. De hecho, hasta la fecha, muchos grupos satanistas, grupos neonazis, lo No siguen es apoyando. cierto, no es cierto. De, vato, que estaba mal de acá. ¿Qué te puedo decir? Cuando a la gente le gusta llenarse la cabeza de mierda, lo hace, pero... Una esvástica en la frente para salir a autorrepresentarse, porque el vato era su propio juez, como Ted Bundy. No manches. Está muy cabrón. Ujú. Está muy cabrón. Para finalizar, bien lo dices, fíjense con quién se juntan, porque realmente ahorita las malas amistades pueden llevar a algo así. ¡Mucho ojo, cuate! Señoras y señores, llegamos a su parte favorita del programa y qué bueno estar de vuelta aquí con todos ustedes nuevamente. Ya extrañábamos el set más que nada. Sí, todas las velitas, todo. Estar aquí muriéndonos de calor porque hace un Chingo de calor como siempre. Pues es lo padre de estar aquí, pues ya conocen el set, ya se familiarizan un poquito más con todo este rollo, entonces fue muy bonita la experiencia, pero puede ser que para siguientes viajes nos vemos hasta la telecita. ¿Por qué no? Pero sin más preámbulo. Tenemos, antes me gustaría darle una muy buena entrada. En el Estado de México tuvimos una muy buena historia que ya muchos de ustedes nos dijeron que pues, sí les causó ese tan añorada pielecita chinita. Ujú. Y conocimos a este chavo que la neta nos llevó muy bien con él, muy chido. Y nos contó unas historias bastante buenas que pues teníamos que traernos al programa, tenemos que compartirlas con ustedes. Así es. Así que me es el honor. Vamos a comunicarnos. Oye, ya extrañaba bastante. Enseñaba esto. Sí, la musiquita del ¿Elevador? A ver si Telcel no nos caiga otra vez. Espero. Bueno. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué dice la vida? Pues aquí ando, ya estamos en finales, entonces ya sabrás cómo estamos. Me imagino. La pura presión, pero esa presión es la que te va a ayudar a hablarnos un poquito mejor y a que nos digas de qué va tu historia, mi querido amigo. Prácticamente va a ser tu desahogo de la noche. Así que, sin más preámbulo, tienes los micrófonos y Te adelante. escuchamos. Vale, gracias. Pues agárrense porque se van a ir para atrás. Vámonos. Pues, ¿por dónde comienzo? Yo creo que todo empieza desde que estaba pequeño. Ok. Tenía aproximadamente, yo creo que unos 3, 4 años. Y vivía aquí en la Ciudad de México, pero en una zona como rocosa. Ok. Entonces ahí rentábamos un departamento y recuerdo que de pequeño veía cosas en los espejos y no hace mucho tiempo apenas mi mamá me contó porque esta era cosa que no se tocaba dentro de la casa como tema que siempre se trataba de evitar. Y me comentó que de pequeño me llevó por una santera porque me mencionó que yo le decía que veía gente en los espejos reflejada y que me
mis papás. Oye, También, ¿este tipo de gente era mayor de edad, menor de edad o cómo eran? o sea, la verdad yo tengo recuerdos muy vagos de eso. O sea, sí recuerdo que eran, pues ya eran, o sea, como, ¿cómo te lo digo? Como gente grande, o sea, no eran niños, pues. Ok. Y pues siempre veía gente en los espejos. De hecho, de ahí se nos quedó costumbre de siempre atrapar los espejos dentro de la casa. Llegó un momento en el que mi mamá rompió todos los espejos de la casa y el único espejo que usábamos eran los que estaban en los baños y el que mi mamá tenía en su tocador. Pero fuera de ahí, nunca volvimos a tener espejos hasta, no sé, como 3 años, yo creo. Oh, híjole. Ok, ok. Y bueno, pues me llevó con la santera para ver qué estaba pasando, porque también tenía yo un amigo imaginario. Que ahorita tomándolo en cuenta, pues sí está un poco raro tener un amigo imaginario siendo niño, ¿no? O sea, Sí, Sí, la imaginación no te daría, yo creo que para tanto. claro. Mucho menos para hablar con ese amigo imaginario. sí, o sea, una cosa también es tener tu amigo imaginario, pero otra es como los temas de los que hablan o las cosas que en ciertos puntos te piden hacer. Sí, porque justo, o sea, de niño juegas con tus juguetes y todo normal, pero ya tener un amigo imaginario con el que hables constantemente y demás, pues ya está un poco raro. ¿Y tú te acuerdas cómo era él? ¿O también tienes como visiones vagas? Sí, de él sí me acuerdo un poco más, o sea, era un niño. Uy. Ok. Era un niño y recuerdo que me decía que hiciera cosas malas, como por ejemplo matar a algún animal o cosas así. Ok. Igual eso como que llevó a mi mamá a ir con una santera para ver qué estaba pasando, porque pues sí, de niño es muy raro que tu hijo llegue y te diga, no, pues mi amigo imaginario me está diciendo que haga todas estas cosas más las cosas que ven en los espejos. Ay, También ok. me acuerdo que cuando nació mi hermana, en su primer cumpleaños, para esto cumplimos años el mismo día, entonces siempre las fiestas de cumpleaños han sido juntas. Entonces cuando nació en su primer cumpleaños, yo cumplía 4, mentira, yo cumplía 5. Y una tía le regaló una muñeca de trapo, pero para esto esta tía cree en la Santa Muerte. Oh. Ok. Entonces le regaló una muñeca de trapo, tipo como Annabelle, así, pero la original. Ah, ok, ok. Sí lo ubico. Ajá, entonces yo me acuerdo que de niño esa muñeca me daba muchísimo miedo, o sea, no me puedo explicar por qué. Teniendo tantos juguetes, esa muñeca era la única que me daba miedo. La mala vibra, ¿no? Sí, tenía malas vibras, no sé, estaba raro la neta. Y me acuerdo que yo siempre la intentaba tirar, o sea, la metía en el cesto de basura hasta el fondo para que el día siguiente que se llevara la basura ya no estuviera. Pero lo que es muy curioso es que al día siguiente amanecía la muñeca dentro de mi bote de juguetes o en mi buró. Qué Y pedo. pues mi mamá no es como que se meta a esculcar qué hay en la basura para sacarlo. No, y además, pues, si tú ya tenías como este cometido de esconderla o tirarla, pues la metías más en la basura, ¿no? Ajá, hasta el fondo le ponía la basura encima. Y me acuerdo que también una vez la tiré por la ventana, vivíamos en un tercer piso, la aventé por la ventana y ahí la dejé una noche. Y al día siguiente amaneció al lado de mí, en la cama. No mames. Qué pedo. No mames. Sí, y ahí fue cuando le dije a mi mamá de que yo estaba intentando tirar la muñeca y no sé, nada más no se iba. Entonces lo que hizo mi mamá fue que nos fuimos a un cerro y ahí la quemó y persinó y todo. Y ya solo así se fue porque sí lo intentaba muchas veces sin nada. Y bueno, pues ya me llevó con la santera Ok. y la santera le dijo que todas las personas tenemos un tercer ojo. Nada más que hay personas que nacen con el don y con el tercer ojo más abierto que otras. Le dijo que ese era mi caso, que tenía el tercer ojo demasiado desarrollado para una persona normal. Entonces, dice mi mamá que hicieron como un ritual ahí para cerrar el tercer ojo y que solo así que al día siguiente las energías de la casa, porque para esto en la casa que vivíamos, donde vivían los espíritus en los espejos y todas las cosas que pasaban, nos mudamos de casa, pero seguían sucediendo, porque cuando nos mudamos de casa, yo me acuerdo que, o sea, esto no puede ser un sueño porque lo tengo muy pegado en la memoria, o sea, no hay forma que sea un sueño, lo vi. Y si fue un sueño fue muy real, pero lo dudo, la neta. Ok. Ok. Me acuerdo que yo estando chico, siempre desde pequeño dormido solo en mi cuarto. Y tenía yo unas lámparas de peces que
giran y pues te reflejan en la luz como la luz azul y los peces como van girando y así, no estaban en mi buró. Yo me acuerdo que esa noche me desperté en la madrugada y todo mi cuarto estaba rojo y como que escurría líquido por las paredes. O sea, yo creo que era como sangre porque pues por el color, como todo estaba rojo no podía distinguirlo, pero escurría por las paredes. Ajá. Y cuando me desperté amanecí como a la mitad de la cama. O sea, me desperté como a la mitad de la cama, me volví a subir, me tapé todo hasta la cabeza porque tenía bastante miedo ese día. Y así estuvo pasando constantemente la noche, o sea, pero cada vez que me despertaba más en la orilla de la cama, hasta que llegó un punto en el que me desperté y lo único que estaba en la cama era mi torso y los pies estaban flotando en la cama, hacia abajo. Y ahí fue cuando le grité a mi mamá para ver qué estaba pasando. Y ya cuando mi mamá llegó, nada más me vio a mí llorando en medio de la cama, tapado hasta arriba, pero no había nada más. Entonces se me hace muy raro. Y mi mamá también dice que, pues, sí, que me vio despierto en la cama, en la mitad llorando, en la madrugada. Entonces, como que sea mucha coincidencia, como de un sueño, no lo creo, la verdad. Sí, porque de hecho es algo que ya tocábamos dentro del programa, de que obviamente cuando le cuentas esto a alguien, primero se imaginan, estaba soñando, ¿no? O, no sé, Buscan la solución más práctica, ¿no? Ajá, pero realmente cuando te pasa, tú sabes cuando realmente estás despierto y cuando estás dormido. Así es. Ajá, lo sabes diferenciar, o sea, como que es muy fácil diferenciar un sueño de la realidad. Y bueno, eso pasó, me llevó con la santera le dijo todo eso. Y solo así fue que las cosas se alivianaron un poco, pero no del todo, o sea, desde chiquito he visto brujas con mi mamá, he visto como gente atrás de mí pasando cuando mis amigos no ven a nadie, entonces no es como que haya cerrado completamente esa parte. Claro. Totalmente. Totalmente entendible. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Y ya apenas hace que será unos 3 años yo creo, porque siempre han pasado cosas así, pero no les tomo importancia. Ajá. Pero hace 3 años mi mamá se fue de vacaciones a San Luis Potosí para ver a la familia, se llevó a mi hermana y mi papá trabajaba, pero trabaja muy muy tarde, o sea, hay días que no llega a la casa. Uh-huh. Entonces, toda esa semana, porque fue justo en Semana Santa, estuve escuchando cosas dentro de la casa, como abrían puertas, cerraban puertas, azotaban la puerta de la azotea y como esa arrastra contra el piso, entonces sí suena cuando alguien la cierra. Y yo escuchaba eso, escuchaba cómo abrían las ventanas, las cerraban, como yo me acuerdo que dejaba todas las luces apagadas y de repente me levantaba y veía luces prendidas dentro de la casa. De tanto que te ha sucedido, no de repente te sientes cansado o hastiado que dices, oye, ya estuvo, yo ya quiero terminar con esto, has buscado como... O también la otra parte que, pues obviamente, de tanto que te ha pasado, pues ya se te hace algo cotidiano. Sí, exacto. Sí, es más como la segunda opción, o sea, tanto que pasa y que veo y presiento cosas, ya es como que ya lo normalicé. Pero, pues, por ejemplo, aquí donde vivo ahorita, igual me han pasado bastantes cosas. O sea, justo en esta Semana Santa, estuve escuchando cosas así, veía yo desde mi cuarto como que el reflejo nada más de que alguien pasaba caminando por el pasillo cuando no había nadie. Y Uy, no mames. me acuerdo que hubo una noche en la que me levanté del cuarto de la cama para ir a cerrar la ventana de la sala porque según yo la había dejado cerrada y estaba abierta. Y mi perrita nunca se levantó de la cama para nada, o sea, siempre que escuchábamos ruidos no ladraba, no se levantaba para ver quién era y normalmente lo hace. Entonces esa noche me levanté, cerré la ventana de la sala y sentí como me jalaron la playera por atrás, pero muy leve, justo como a la mitad de la espalda. Me jalaron la playera y susurraron a mi oído mi nombre. Y pues sí, me saqué de pedo porque dije, ¿quién verga es? O sea, si no había nadie, te volteé así en chinga y no era nadie. Sí, entonces, ahí le marqué a mi papá y mi papá es súper escéptico. Y le dije lo que estaba pasando, porque todas las noches le mandaba mensaje para ver si ya estaba, porque dije, no me vaya a querer asustar o algo así, ¿no? Luego se le da mucho la comedia así, según él.
O sea, ajá, se va por el otro lado, ¿no? Más escéptico. Ajá. Y yo dije, pues no voy a querer estar asustando o algo así, y le marcaba y me decía, ¿qué pasó en el trabajo? Todavía no llego a la casa, llego más noche. Entonces cuando me pasó eso de la playera, le marqué y le dije todo lo que había pasado porque durante la semana yo veía cómo mi perrita salía en el reflejo del horno, de la cocina, veía como que pasaba, pero al momento en el que yo le hablaba, bajaba de la cama de mi cuarto y se me quedaba viendo nada más, pero no se acercaba más hacia mí. Solo se quedaba viendo hacia el pasillo y me volteaba a ver a mí. Entonces, pues siempre veía como sombras así en la casa. Y esa semana sí estuvo más intensa que otros días. Fíjate, Durante esa semana también me acuerdo que hubo un punto en el que yo me levantaba, prendía las luces y luz que prendía por la que pasaba era luz que parpadeaba. Entonces me acuerdo que prendí la de mi cuarto, parpadeó, después me fui a la del pasillo y la prendí, parpadeó, prendí la del comedor y la de la cocina, y en cada cuarto en el que yo entraba parpadeaba la luz. Y pues yo en mi chistecito porque morro caguengue, y acababa de ver yo los videos de Veré tu morro donde hacían el sketch de los fantasmas, donde Ajá. le empiezan a decir de que a la verga, a la verga, a la verga, a la verga, así. A mí se me hizo muy chistoso. Entonces prendí la de la cocina, empezó a parpadear, se me hizo muy raro que justo por donde yo pasaba parpadearan y cuando yo ya no estaba ahí ya no. Entonces apagué las luces otra vez, me regresé a mi cuarto, prendí la de mi cuarto y empezó a parpadear y yo en mi chistecito empecé a decir lo mismo que vi en el sketch de Wherever Tomorrow. ok. Y no pude ni terminar de decir la primera grosería en cuanto me empezó a salir sangre de la nariz. No es cierto. Sí, y dije, a lo mejor fue una coincidencia. Y después volví otra vez porque no dejaba de parpadear la luz. Volví a repetir, pero esta vez me salió sangre de la nariz por los dos orificios y nunca pude terminar de decir las palabras. O sea, me quedé como a medias. Sí, ya no es coincidencia. Cuando le mandé una foto a mi hermana chinga y le dije de que Natalie se está pasando y la mamá, ¿qué pedo? Y mi hermana dijo de que no, salte de la casa. Dice mi mamá que te salgas de la casa. Y pues me salí de la casa, igual le marqué a mi papá y me dijo de que... me acuerdo que yo le dije que había pasado esto, me empezó a hacer en la nariz, está muy raro. Y mi papá me dijo, no puede ser que te esté volviendo a pasar. Y a lo cual a mí se me hizo muy raro porque mi papá es súper escéptico. Entonces me dijo eso y llegó en la noche con agua de la Basílica de Guadalupe, sal de mar y unos platos desechables porque hicimos unas cruces de sal de mar con agua bendita encima y las persinamos. Ok. Y esas las pusimos debajo de las camas y debajo de la mesa del comedor, de la que tenemos en la sala y así, ¿no? Entonces, nosotros en la casa siempre hemos tenido flores. Okay. Pues toda esta semana las flores las compré, me acuerdo, un sábado. Empezaron a pasar las cosas y como a los 2 días las flores ya estaban todas marchitadas, negras y el agua ya estaba podrida. No manches. Igual cuando hicimos las cruces de sal de mar y todo, al día siguiente las tenía yo que cambiar y tirar los platos. Entonces cuando me desperté y saqué la que estaba debajo de mi cama, el agua estaba evaporada y la sal estaba como gris, casi negra. Y pues ya se las cambié y como que así se calmó un poco las cosas, pero no del todo. O sea, igual seguía viendo como gente pasaba por el pasillo, o igual a mi hermana apenas le pasó también en la casa que yo salí. Y dice que escuchaba cómo yo le hablaba dentro de la casa y que pensó que yo estaba escondido como para tratar de asustarla. Entonces dice que escuchaba el ruido desde dentro de su closet y que abrió el closet y empezó a decirle que ya sal del closet, que la chingada, ya te escuché. Entonces abre el closet y dice que nada más escucha como algo truena, o sea que le hicieron como así. Porque yo antes, luego la asustaba y llegaba por atrás de ella por la espalda y le hacía el mismo ruido, se le tronaba la lengua en la oreja. Ajá. Entonces ella abrió el closet, no ve a nadie y nada más dice que escucha que le hacen así. No mames, no mames. Me marcó en chinga llorando y me dijo de que ¿en dónde estás? ¿Veniste a la casa? ¿Sí o no? Pues yo no estaba ni siquiera en donde rentamos, estaba en una plaza comercial, entonces le dije que no, yo no he estado ahí desde hace como 3 horas. No sé qué onda, si quieres salte de la casa y ya ahorita que llegue yo vemos qué pasa. No Y manches. pues estaba llorando, entonces ya pasa eso, llego a la casa y las energías se sentían súper raras
Y ese día me acuerdo que me tuve que dormir con ella porque ya no se podía dormir. Sí, pues claro. Y pues son cositas que siempre me han pasado, pero ya las tengo muy normalizadas yo. Pero por ejemplo, cuando mi mamá o mi hermana han visto cosas, pues se sacan de pedo porque no es normal para ellas. No es tan común como a ti. Ajá. No, no manches. Oye, estás muy pesado. Sí. Estás muy pesado. Fueron varias cosas. Me volví a zurrar y luego me volví a zurrar otra vez y luego me volví a zurrar. Lo peor de todo es que lleva un pico. O sea, pasa algo y es como, pues estuvo culero. Pasa otra cosa y estuvo más culero. Sí, pasa exacto. otra cosa y está súper culero. No sé si las tienes como bien organizaditas para decir, me pasó esto y luego esto y luego esto y luego esto. Amigo. No, la verdad es que no, o sea, como han sido varias cosas que me han pasado, luego ni sé por dónde comenzar, o sea, ya es de que digo, pues a ver, me ha pasado todo esto, he visto todas estas cosas, y ya, pero pues todas las cosas creo que son del mismo nivel de intensidad. Sí, traes hasta para repartir. Hasta para dar un tope. No, hombre, te vamos a pasar nuestro topper. Amigo mío, muchas gracias por contactarnos. Genialísimo tus vivencias. Bueno, genial que nos compartas tus Sí, vivencias. o sea, genial para nosotros, para la temática, pues nos cae como anillo al dedo. Pero, amigo, vete a hacer otra limpia. O 1000 limpias, porque hoy está muy cañón esto. Porque, como dices, o sea, de todos modos, aunque ya te acostumbraste y llegaste al punto de darle menos importancia, pues sí es muy culero como nunca vivir con esta tranquilidad o saber que en cualquier momento vas a ver algo o escuchar algo. Pues sí, está muy, muy cabrón. Sí, está denso. Trips densos, pero sí. No, hombre, de nada. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Espero te encuentres mejor y pues esto se vaya calmando poco a poquito. Te mandamos nuestras mejores vibras, amigo. Exactamente, y obviamente sabes que en cuanto te vuelva a pasar algo, tienes los micrófonos abiertos para contárnoslo. Llame ya. Gracias. Cuídate, nos vemos. Igual, hasta luego, bye. Pues ahí lo tienen. Creo que hasta ahora, para mí, bueno, no puedo decir la historia, la secuencia de historias más impactante. Sí, el hecho de que, se puede mejorar. Pero esperen, había algo más. Pero Ok, no terminó. mames. No, espera y... Ay, güey. O sea, yo creo que las pocas experiencias paranormales que he tenido no se comparan en lo más mínimo. Totalmente. Y además es como yo le decía, o sea, a mí me pasa algo muy cotidiano, muy normal. Escucho un ruido y ya, no vuelve a pasar en 1 año o 2 años. Exacto. Pero que sea noche tras noche, día tras día y además que lo vengas arrastrando desde tu infancia. Debe ser bastante cansado, pero bueno, Sí. Props para él porque ya tiene toda su vida viviendo así. Podemos poner unos claps. Sí, porque la verdad es que ya tiene muchísimo tiempo, entonces... Que aguanta y que callo, la neta. Totalmente. Está muy, muy cabrón todo lo que le pasa. Mi estimado hermanito, creo que es hora de terminar. Despedir el programa. Así es, muchas gracias nuevamente por contactarnos, por estar ahí, por vernos. Cada vez son más las personas que se interesan, estamos muy agradecidos. La verdad, fuimos con una intención al Estado de México y vean la joya que nos trajimos. Exacto. Así que sigan su foro, háblenos, contáctenos. Así es, les recordamos nuestro Instagram, salgan.de.ai. El podcast para que estén al tanto de todo lo que estamos haciendo. Por lo demás, nosotros les decimos muy buenas noches. Y vayan con Satán.